Bueno, continuando, ahora vamos a hacer este problema. Vamos a hallar B1 que cae en la fuente de corriente. Noten ustedes que esta es la fuente dependiente 3Bx que depende de la tensión que se desarrolla en esta resistencia. Entonces vamos resolviendo. Vamos a plantear la ley de tensión de Kirchhoff. Planteamos ley de tensión de Kirchhoff. Sería más 3Bx menos Bx menos B1 menos 10 igual a 0. Acá sería 2Bx menos 10 igual a B1, que es lo que estamos queriendo hallar. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Entonces, dado que esta es la variable que controla a esta tensión, entonces Bx tendrá que estar en función de, entre otras cosas, B1, pues, ¿no? B1 que está aquí. Esta tensión que se desarrolla en esta resistencia controla aquí, entonces lo podemos sacar de aquí, ¿no? Del circuito. Acá es 5, acá es más menos Bx. También del mismo circuito tenemos que por todo el lazo pasa una corriente de 3 amperios, ¿no? Entonces por todo este lazo pasa una corriente de 3 amperios. Y estos 3 amperios van en la misma dirección horaria que la ley de la tensión de Kirchhoff. Entonces Bx es igual a 3 amperios por 5 ohmios. 15 voltios. Y esto lo podemos reemplazar en 1. Vamos por acá entonces. 2 por 15 menos 10 igual a B1. Entonces B1 sería igual a 20 voltios. Acá la novedad es que ya sabemos cuánto es la corriente que circula por este lazo de aquí, ¿no? Y como ya sabemos la corriente, podemos enganchar la variable que necesitamos, ¿no? Para poder despejar el Bx. Bien, siguiente problema. Hallar la corriente Ix y Bx. Noten que acá tenemos una fuente de tensión controlada por corriente. La corriente que controla esta fuente está por acá. Y acá está la tensión. En realidad Bx no controla nada, simplemente es una tensión adicional. La única fuente dependiente es esta de acá, que depende de esta corriente de aquí. Entonces, esto simplemente es una variable cualquiera. Entonces, planteemos la solución. Ya podemos hallar de inmediato cuánto es Ix, dado que esta tensión de acá está entre los mismos bornes de la resistencia, pero no está, si me están diciendo que Ix va hacia allá y esto es más menos, entonces Ix va a ser negativo. Lo podemos colocar así, por ejemplo, bueno, Ix del circuito, Ix será igual a menos 25 sobre 20 menos 1.25 amperes. Bien, ya sabemos cuánto es la corriente, entonces ya podemos, como ya sabemos el Ix, ya podemos establecer cuánta tensión hay acá. Entonces sería, como es negativo, entonces acá esta tensión esta fuente de tensión se convertirá en algo así.
menos más 4 por 1.25 sería 5 voltios. Vamos a dibujar solamente lo que nos interesa, más menos 25 más menos Bx. Por acá está el 10, por acá viene el Ix. No me importa mucho, lo que me importa son las caídas de tensión. Entonces vamos a plantear ahora de inmediato ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, vámonos aquí, 25 menos más 5 menos más Bx igual a 0. Entonces Bx es igual a menos 30 voltios. Noten entonces la dependencia. Esta tensión acá no controla ninguna fuente, simplemente es una tensión cualquiera. Estableciendo, tenemos que buscar siempre las relaciones de dependencia para poder despejar justamente esto de aquí, 4ix. Tenemos que primero hallar el ix, como lo hemos hecho acá. Bien, siguiente problema. Vamos a poner más acá. Problema 7, hallar ix, la corriente que pasa por acá. Noten que acá está la fuente dependiente de corriente que depende de la tensión que se desarrolla aquí, en esta resistencia. Hay que notar también que el ix es simplemente una variable, no depende o no está controlando ningún tipo de fuente, simplemente es una variable cualquiera. Bien, entonces comencemos. Podemos establecer, por ejemplo, aquí, ya que tenemos, por ejemplo, nodo A, y podemos plantear la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Y diremos que, por ejemplo, si va de más a menos, esta tensión ya está dada, que es la que controla esta fuente de corriente. Diremos, si va de más a menos por aquí, diremos que viene, no sé, pues se me ocurre I sub A. Entonces, I sub A, que es la que sale del nodo A, es igual a la que entra en ese nodo, menos la que sale, 0.2 B sub A. Habiendo obtenido esto, podemos entonces llegar a lo que es B sub A. ¿A qué es igual B sub A? Sería resistencia por corriente. Resistencia 10 por corriente I sub A. O lo que es lo mismo, 10 por 1.2 menos 0.2 B sub A, que sería 12 menos 2 B sub A. Entonces, 3B sub A es igual a 12. Entonces, B sub A es igual a 4 voltios. Listo, con esto ya tenemos BA. Y esta fuente deja, ya tenemos su valor constante, dado que ya averiguamos cuánto vale lo que controla la fuente. Entonces, Ix lo podemos calcular por divisor de corriente. Entonces podemos plantear un divisor de corriente aquí en Ix. Como está saliendo del nodo la corriente que queremos y la fuente principal está entrando al nodo, entonces Ix va a ser positivo, trabajando con conductancias 1 sobre 10 sobre 1 sobre 30 más 1 sobre 10 por 0.2 por 4. Aquí está, no hay que olvidar, la fuente de corriente 0.2 B sub A. Bien,
Acá sería 0.8. Si nosotros trabajamos, todo esto nos saldría 600 miliamperios. Eso sería todo. Noten que, como siempre, hay que buscar cuál es la cantidad, o primero hay que hallar la cantidad que controla a la fuente para después continuar trabajando, ¿no? Después el trabajo es el mismo, las leyes que se aplican son las mismas, solo que debemos de verificar las relaciones de dependencia, ¿no? Que es lo que estamos viendo, relación de dependencia de B sub A, ¿no? Para después hallar esta corriente de aquí y después poder hallar el IX de aquí. Bien, siguiente problema, continuando, vamos a hallar la corriente IX en este circuito. Hay que notar también que esta corriente IX no es una variable del cual va a depender alguna fuente. La única fuente dependiente es esta, fuente de corriente dependiente de una corriente. Entonces esta es una variable cualquiera. ¿Se puede plantear reducciones por aquí? Sí, porque esta es una variable cualquiera. Lo que no se puede plantear reducciones de circuito, tal como lo hemos visto en los primeros problemas, serie, paralelo, lo que habíamos visto aquí, por ejemplo, ¿no? Si teníamos dos resistencias en serie, 8, y acá había un B1, acá había 4, y acá había una fuente de tensión 3 voltios, supongamos, no podíamos, y acá supongamos que venga una corriente 3V1, entonces no podíamos nosotros simplificar estas dos resistencias que estaban en serie, dado que perdíamos la cantidad que controla esta fuente. Entonces vamos a trabajar aquí por ejemplo, no es la única forma, por ejemplo, hallando una resistencia equivalente así, que la llamaremos resistencia equivalente 1, que va a ser el paralelo de 12 con 24. Si trabajamos 12 más 24, 8, acá sería 8 ohmios. Y por acá, si lo vemos hacia allá, colocaríamos resistencia equivalente 2, 2 más 8, 10 ohmios. ¿Cómo nos estaría quedando el circuito? Redibujemos. 12, 4 IA, por acá viene IA, por acá viene 10 y por acá está más menos 6 voltios. Noten que nada hemos tocado ni de la fuente dependiente ni de la cantidad que controla la fuente independiente. No hemos tocado nada de la fuente dependiente ni de la cantidad que controla la fuente dependiente. Lo que sí podemos estipular aquí es que en este nodo de aquí, si por ejemplo, si ya por condición del problema la cantidad que controla esta fuente nos están diciendo que por aquí viene I sub A y saliendo del nodo hay una fuente de corriente que jala 4 I sub A, entonces sabemos que la corriente va a venir así y sería 3 I sub A. Para que I sub A más 3 I sub A nos den 4 I sub A. Entonces la corriente vendría algo así. I sub A, 4 I sub A, 3 I sub A para acá. Entonces por acá también vendría I sub A. Ahora, dada esta dirección de corriente que acabamos de descubrir, entonces la tensión acá sería de mayor a menor potencial 10 por 3 I sub A
sería 30 I sub A. Entonces, acá está cayendo más menos 30 I sub A. Sabiendo eso, ya podemos plantear una ley de tensiones de Kirchhoff. Ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, vamos hacia ese objetivo. Planteando ley de tensión de Kirchhoff, más 6, más menos la tensión en esta resistencia, que no es otra cosa que la corriente que pasa por esta resistencia, por la misma resistencia que es 12, y como la corriente que estamos fijando va en el mismo sentido que la ley de tensión de Kirchhoff, sería 12 I sub A, sería menos más 30 I sub A, y acá se cierra, igual a 0. Entonces, un poquito más para acá, sería acá 6 es igual a 18 menos 18 I sub A. Entonces, perdón, I sub A sexta 1 menos 1/3 de ampere. Sabiendo que por acá pasa, sabiendo que I sub A es menos 1/3 de ampere, podemos calcular I sub X, ¿no? A partir de aquí. Entonces vamos a redibujar o vamos a tomar en consideración esta parte del circuito, sabiendo que hacia allá va 3IA, tal como lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué me importa? ¿Qué es lo que nos está importando del circuito? Nos está importando por acá la resistencia de 2, aquí 12, aquí 24, por acá viene a otra parte del circuito. Habíamos dicho que I sub A viene hacia el nodo, entonces debemos de saber que 3I sub A viene hacia el nodo, pero desde este punto hasta este punto, ¿de acuerdo? Entonces 10, estos 10 de acá es 2 de aquí y el paralelo de estas dos resistencias, por lo tanto 3I sub A es esto. Hasta aquí llega 3I sub A. Y por acá está el IX que queremos. Entonces el IX lo podemos calcular por divisor de corriente. Entonces IX es igual a 1 sobre 24, 1 sobre 24 más 1 sobre 12 por la corriente. Como estamos asumiendo que esta sale y esta sale, sería menos 3I sub A. Entonces I sub X a ver cuánto es esto, 1 entre 24, 1 entre 24 más 1 entre 12, esto es 1/3, todo esto de aquí es 1/3 por menos 3I sub A, y sub A ya lo tenemos, que es menos 1/3. Entonces IX sería 1/3 de ampere. Listo, eso sería todo. Noten cómo
como lo comentamos al principio, esto no, como no es una variable del cual depende alguna fuente, por aquí podemos hacer alguna simplificación. En eso sería todo. Bueno, continuando, vamos a hallar la corriente I1, que pasa por la resistencia 3 ohmios, y la tensión Bx. Nuevamente noten que Bx no es una variable que controle alguna fuente. La única que va a controlar alguna fuente es esta variable de aquí, I1, que va a controlar la fuente de corriente, que depende de la corriente misma que pasa por aquí. Entonces, veamos la solución. Por ejemplo, podemos estipular aquí un nodo A. Entonces podemos plantear la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Y podemos decir también que supongamos por aquí una corriente I sub K. Supongamos, nada más, solo para darnos una ayuda. Entonces, corriente I sub K, corriente que entra al nodo A es igual a las que salen, 2 y 1. Esta corriente sale, y tal como lo está colocando aquí la variable, ¿no?, sobre esta resistencia, yo puedo suponer que, ya que es más menos, entonces la corriente que viene por acá será en esta dirección, Bx sobre 10. También saliendo, entonces entra es igual a las 2 que salen, más Bx sobre 10 menos 10 amperios. A esto le llamaremos ecuación 1. Y también podemos plantear un divisor de corriente aquí, en este nodo de aquí, dado que supongamos que esto lo llamaremos nodo B. Esta es la misma corriente I sub K. I sub K viene de B hacia A. Así como yo lo estoy dando, viene de B hacia A. Entonces podemos calcular I sub 1 en función de I sub K. Entonces planteamos la divisor de corriente en el nodo B. Entonces I sub 1 en función de I sub K va a ser igual a un tercio más un sexto por, acá sería menos IK. ¿Por qué? Porque si es que esta sale del nodo, tendría que asumir que esta entra, pero como ya dije que esta sale, entonces sería menos I sub K. Todo esto sería menos 2 tercios de I sub K. Entonces I sub K será igual a menos 3 medios de I sub 1. A esto lo llamaremos 2 y lo reemplazaremos en 1. Aquí. Entonces tendremos menos 3 medios y 1 es igual a 2 y 1 más Bx sobre 10 menos 10. Trabajando con esta expresión nos dará entonces, por acá mejor, 7 medios de I sub 1 más Bx sobre 10 es igual a 10. A esta expresión la llamaremos 3. Bien, justo tengo ya ahora una ecuación con dos incógnitas. Una es la cantidad que controla la fuente, la otra es una de las cantidades que deseo. Y por acá, por ejemplo, podríamos trabajar para despejar alguna de estas, ¿no? Entonces, veamos qué tenemos. Bx está entre este y este punto, que es lo mismo que tener entre este y este punto. Ahora, por acá viene I1. La tensión que se genere en esta resistencia será
la corriente que pasa por la resistencia. Entonces aquí vendría más menos 3I1 aquí, que sería la misma tensión entre estos puntos. Entonces del circuito, ¿qué cosa tenemos? Vamos a dibujar solo lo que nos está importando por ahora. Dos y 1. Aquí está Bx. Por acá está 8. Por acá está 6. Por acá está 3. Por acá está I1. Entonces acá la tensión que se va a generar acá va a ser más menos 3I1, que es la misma de acá y que es la misma de acá, 3I1. Entonces aquí podemos plantear la ley de tensión de Kirchhoff. Y no hay que olvidar que por acá habíamos dicho que estaba I sub K. I sub K habíamos dicho que venía hacia allá. Entonces, planteamos la ley de tensión de Kirchhoff. Sería más Bx debido a que la ley de tensión de Kirchhoff siempre está en sentido horario, entonces sería más menos 8 por la corriente que está pasando hacia acá, hacia allá, es I sub K, que está en contra de lo que hemos asignado de sentido antihorario de la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, como estamos diciendo que esto va a venir así, más menos, de acuerdo a la ley de tensión de Kirchhoff, y está en contra del I sub K que hemos asignado, entonces aquí debería, para que coincida con la ley de Ohm, más menos, deberíamos de poner menos I sub K. Seguimos entonces, acá sería más menos 3I1 es igual a 0. Trabajando Bx más 8I sub K, esto es 3I1, a esto lo llamamos expresión 4. Y también tenemos Bx, I sub K, I sub 1, pero debido a esta expresión, a la expresión 2, lo tenemos en función de I1, entonces reemplazamos 2 en 4. Que tenemos entonces, sería Bx más 8 menos 3 medios y 1 es igual a 3 y 1. Acá sería 4 menos 12 más 15. Bx es igual a 15 y 1. A esto le llamamos 5. Y con esto ya podemos reemplazar en la expresión 3. Entonces tendríamos 7 medios de I1 más 15 sobre 10 I1 es igual a 10. Trabajamos entonces, de acá nos sale que I1 es igual a 2 amperios. Asimismo, estos 2 amperios lo podemos reemplazar en 5. Por lo tanto, Bx será igual a 30 voltios. Bien, esto sería todo.